Quisiera tocar un tema bastante interesante e importante para nosotros los cristianos, ya que es un tema que sé que nos atañe a todos y estoy consciente de que es importante para cada uno de nosotros los creyentes. Y aun que esta cosmovisión tenga influencia para aquellos que no son creyentes, ya que nos vemos rodeados en un mundo donde la cosmovisión cristiana está quedando a un lado. La cosmovisión cristiana parece que está desapareciendo de tanto del pueblo, de los lugares, de los países de Latinoamérica, de Europa y de otros lugares. Y hay un libro que quisiera recomendarles. Precisamente es lo que quiero hacer en este audio, recomendar un libro y hablar un poco acerca de este tema, ondear un poco acerca de las discusiones que rodean los libros que he visto que más, aunque no son realmente los únicos, que más hablan acerca de la cosmovisión cristiana. Estamos hablando de libros de teólogos reformados. Creo que es importante mencionar eso, ya que esa teología fue desarrollada por muchos exponentes de la Iglesia de Jesucristo de la denominación reformada. Y es muy interesante ya que en la iglesia ha habido ese conflicto de dos pensamientos. Y no solamente dos, siempre va a haber 3 o 4 o 5 pensamientos. Pero antes de adentrarnos un poco a este tema, ¿qué es la cosmovisión? La cosmovisión es cómo nosotros nos regimos, cómo nosotros vemos el mundo, cómo todo lo que observamos lo tomamos, lo procesamos en nuestra mente y actuamos conforme a lo que pensamos. Esa es una realidad, todo ser humano actúa como piensa. Los grandes pensantes han sido reconocidos por sus obras y por lo que han hecho. Entonces los cristianos somos reconocidos por una cosmovisión. Pero sería mentiroso decir que ha habido solamente una cosmovisión en la iglesia. Si hablamos de una cosmovisión bíblica, vamos a tocar muchísimas cosmovisiones, ya que no todos los cristianos pensaban de la misma forma. Hay cristianos, según se expone en este libro, pero antes que nada quiero mencionar quiénes son los autores de este libro. Es Brian J. Walsh y J. Richard Middleton. Y ellos son exponentes de la escuela reformada. Bueno, este viene siendo Brian J. Walsh, que es reformado y es maestro de teología. Y Richard viene siendo maestro, catedrático, teólogo en un seminario. También es filósofo de la Universidad de Guelph, que en Canadá. Y ellos han hecho un libro que a mí en lo particular me pareció bastante interesante, acerca de los puntos de vista de lo que es la cosmovisión. Y ponen ellos un ejemplo bastante básico e interesante acerca de lo que es la cosmovisión cristiana. En su libro exponen el caso de un joven que estaba comprometido a un matrimonio, y en este matrimonio él salió a estudiar, él salió a prepararse, y él estaba comprometido, pero al convertirse en cristiano, se dio cuenta de manera honesta, de manera real y palpable, que él no estaba enamorado de la mujer con la que se iba a casar y por consecuencia iba a ser algo deshonesto el hecho de que él se casara con una mujer la cual no amaba. Para una cosmovisión cristiana, esto que está ocurriendo en el joven tendría que actuar de manera honesta y recta, y de hecho se cuenta en su libro, en el libro de estos dos exponentes, se cuenta ese hecho, y este joven tomó la decisión de decirle a los padres de la mujer y a la mujer que no se iba a casar con ella, con la intención de ser honesto. Los padres de la mujer, los padres del joven, vieron esta actitud como una forma malvada, un proceder totalmente perverso de parte del joven. Pero ante la cosmovisión cristiana, ¿qué es lo correcto? Dicen los exponentes de estos seminarios bíblicos que el joven actuó correctamente, y alabaron el hecho de que el joven fuera capaz de poder ser honesto con su esposa o con su futura esposa y deshacer el compromiso.
Me agrada ese ejemplo porque este ejemplo nos puede dar a entender que muchas veces nuestra cosmovisión va a estar en contra de la cosmovisión de otras personas. La cosmovisión bíblica, como vuelvo a mencionar, no hay solamente una. Podemos poner miles de ejemplos acerca de cómo han pensado miles de exponentes de la iglesia. Por ejemplo, algo con lo que se lucha, se batalla en nuestras vidas, es con una filosofía y con un pensamiento llamado dualista o dualismo. ¿En qué consiste esto? La importancia de establecer nuestra mente en obrar correctamente como Dios nos ha dicho que obremos, como Jesucristo nos ha ordenado. El ser luz del mundo implica que nosotros nos apoderemos de todo lo que corresponde a nuestra vida y por consecuencia actuar y ser luz del mundo. Muchos cristianos han pensado que el trabajo secular, de hecho se le conoce al dualismo de esa forma, cuando separamos lo sacro con lo secular, separando dos esferas, dos mundos diferentes. Y ahí es donde nosotros comenzamos a darle importancia a una cosa y desechando otras cosas. Me parece muy interesante ese hecho de que muchos cristianos, y a pesar del camino hemos visto muchos creyentes, y aún considero de manera honesta que hemos participado en ese tipo de pensamiento. ¿En qué consiste este pensamiento? Un ejemplo bastante básico, bastante sencillo. Cuando un evangelista está exponiendo en su congregación, un misionero, y al que trabaja en su lugar, en su trabajo, que trabaja arreglando aparatos electrónicos, se siente confrontado ante esa posición. Se siente confrontado de que él no está haciendo algo útil para el reino de Dios. Y él comienza a afligirse en su corazón. Comienza a sufrir y decir, ¿por qué yo no estoy haciendo algo por la obra de Dios? Ahí es donde hay un problema, mis hermanos. Ahí es donde la cosmovisión bíblica tiene que mostrarse de manera completa, como lo dice el apóstol Pablo en las epístolas de Colosenses. Él afirma que todo aquel que obra, que trabaja, lo hace para el Señor, dedicándose a sus negocios y glorificando al Dios de gloria por medio de eso. Eso es muy importante, mis hermanos. Es algo que el pensamiento del cristiano, el pensamiento de cada uno de nosotros debe estar enfocado en que no solamente evangelizando en un grupo misionero se sirva al Señor. Es tan digno el predicador que está en las calles pregonando el evangelio como el hombre que se encuentra arreglando aparatos electrónicos en su lugar de trabajo. Es tan digno, no hay diferencia alguna. Y ahí es donde nosotros, si nos dedicamos a una carrera, si son doctores, si son maestros, si son taxistas, si son choferes, cualquier trabajo es parte del reino de los cielos. Cuando el Señor dice el reino de los cielos se ha acercado de manera integral. Ahí es donde estamos en desacuerdo. En lo personal abrazo esa cosmovisión íntegra, completa, ya que algunos exponentes de la iglesia temprana no están de acuerdo con este pensamiento. Algunos menospreciaban y decían que el hecho de que alguien se dedicara a las cosas no seculares, o más bien a las cosas seculares, de hecho San Agustín comenzó a decir que ser militar o ser de cualquier otro tipo de trabajo, nombra algunos de ellos en el libro, y el ser militar es uno de esos, donde se menciona precisamente que era un trabajo no tan digno, que era un trabajo que no correspondía al reino de los cielos. Y hay muchos cristianos que así lo ven. Ven que un policía, ven que una persona que va a la guerra no está trabajando de manera íntegra en el reino. Pero la cosmovisión completa dice que cualquier persona, cualquier hombre que esté trabajando, que esté haciendo las cosas de manera íntegra, un músico puede hacer música para deleitar a la gente, claro que sí, y es lícito. Entonces ahí es donde la cosmovisión bíblica nos dice
que todo lo que hacemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y abarca todos los sectores de la vida humana, no solamente la iglesia, no solamente la congregación. Y es algo, hermanos, es algo que afecta a nuestros jóvenes, que nos afecta a nosotros de muchas formas, hasta económicamente, hermano. Cuando comenzamos a menospreciar nuestras labores de trabajo con la intención de poder prosperar en la obra del Señor, cuando Dios nos ha mandado a glorificarle en lo que hagamos. En un pensamiento grecorromano, y yo creo que usted lo ha pensado, y yo lo he pensado, cuando nosotros tratamos de salir del trabajo, que llegue la hora de la salida del trabajo, para que sentirnos libres, sentirnos completos, a hacer lo que me gusta, deleitarme en la lectura, tal vez ir a evangelizar con unos hermanos o hacer alguna u otra actividad. Eso es lo que hacemos. Queremos sentirnos libres de la opresión del yugo del laboral. De hecho, Aristóteles y Cicerón llegaron a mencionar ciertos aspectos de que el trabajo, Cicerón dijo que el trabajo que el hombre no puede expresar el arte, expresar lo que ha hecho, expresar su libertad, no es un trabajo digno. Las personas que se dedican a un trabajo que no les interesa, de alguna forma podríamos decir que tiene razón. Pero la realidad es de que el hombre que no solamente está expresando arte, que no solamente está predicando el evangelio, sino que está arreglando zapatos con dedicación, está haciéndolo para obra de Dios y para que todo sea cumplido. En este libro toca bastantes puntos bastante interesantes, valga la redundancia, acerca de puntos. ¿Qué es la cosmovisión? La cultura tiene mucho que ver en cómo se mueve la cosmovisión de las personas. La cosmovisión siempre ha perdurado la que más poder tiene. La cosmovisión que ha penetrado la política, la religión, al pueblo. Nosotros los cristianos somos influenciadores. Hemos influenciado lo que es la cultura. La cultura occidental ha sido influenciada por el cristianismo, aunque muchos traten de tirar la iglesia, acabar con ella y los principios morales de la Santa Iglesia. Aunque quieran hacerlo, realmente la moralidad, la iglesia la propuso. La iglesia penetró en lugares de gobierno y muchos se quejan de porque fue un autoritarismo, que fue una era oscura y muchas cosas, pero hermanos, si somos honestos, si somos objetivos, también esto trajo bastantes beneficios al pueblo, a la gente, a la cultura, a la moral. Ahora nos vemos envueltos, y de hecho algo bastante popular por ahí, una página de unos hermanos metodistas, que hacen unos videos contraatacando lo que es la cultura lésbica, la cultura homosexual. Y ellos tratan de presentar con argumentos aún lógicos que eso es algo incorrecto, pero es imposible que nosotros perduremos con ese tipo de mensajes. Si nosotros los publicamos, si nosotros hacemos un mensaje en contra de la homosexualidad, Facebook nos va a bloquear. ¿Por qué? Porque Facebook ha sido influenciado por lo que es la cosmovisión que está ordenada, que está preordenada por puestos políticos, y ha declarado que la homosexualidad es algo que no se debe de tocar y que debe de ser cuidado, y que hacerlo es una falta a las reglas de los seres humanos y es una falta a sus leyes y a todo esto. Entonces vemos que la cosmovisión está impregnando lo que es la política. Los cristianos debemos participar de la política, sí debemos participar de la política. Ahora, vuelvo a insistir, habrá cristianos que dirán, no podemos participar de la política. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Pero la realidad es de que los cristianos debemos de ser influenciadores, nuestra cultura, nuestra moral, nuestro pensamiento de Dios, de las ordenanzas del Señor, deben influenciar a cada uno de los sectores de la vida de los cristianos, amados hermanos. Y eso es lo que me interesa de este libro, el análisis de la cosmovisión, la idea que tiene el ser humano acerca de sí mismo. Podemos ver en la época de la Reforma, hablando de Ginebra, cómo muchos, al saber que eran elegidos, que eran electos, que Dios los había redimido, tenían que prosperar en todo.
¿En qué es? En todo, en la economía, sí, y también en la cultura, y también penetrar toda área, todo trabajo. Tenían que prosperar económicamente y de hecho los puritanos y muchos de ellos eran reconocidos por ser personas prósperas económicamente, por tener negocios, por tener ganado, por cuidar sus cosas. Ellos estaban bajo una cosmovisión la cual había traído muchos beneficios a lo que es el tiempo de la Reforma. Si hablamos de las cosas positivas que hubo en el tiempo de la Reforma, hubo cosas positivas, hubo cosas que llevaron a mucha gente a manifestarse en pro de la cultura y a tomarla y apoderarse de ella. Aunque también hubo sus puntos negativos, como en toda cosmovisión, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy bien entendido. El análisis de las cosmovisiones, podemos poner un ejemplo de lo que es la cosmovisión japonesa, en el cual ellos tienen en alto honor a los ancestros y ellos consideran que los japoneses son una cultura superior, ya que son herederos de una diosa. Esta diosa dio a luz, se puede decir así, a lo que es los japoneses. Y los japoneses creen que ellos son personas superiores y ellos se han mostrado leales. La lealtad es algo fundamental en la cosmovisión japonesa. Por eso es hasta bastante extraño que un japonés se cambie de trabajo por un mejor salario. Ellos permanecen. Ellos, si alguien los contrata, sienten que ahora deben de ser leales. Y eso ha fabricado una forma de la cultura japonesa, la cual se comprometen con su trabajo de manera fuerte. Por algo ha de ser una cultura próspera, hermanos. Pero también tiene sus altibajos, sus bajones, en el sentido de que es una cultura donde los hombres muchas veces son solitarios y fríos. Sí hay mucha lealtad, pero también hay cosas de las cuales la cultura japonesa no ha encendido. La cultura mexicana, que tiene esa costumbre de ser bravos, de ser fuertes, pero a veces ser ignorantes en cuanto a su pensamiento cultural. Ahí es donde vemos que hay fuertemente una cosmovisión que predomina el mundo. Pero la cosmovisión bíblica tiene que ser con base en la creación. El libro de Génesis no comienza con Jesucristo crucificado, no, comienza con la creación del mundo. Aunque vemos en toda la escritura a Jesús, claro está, pero comienza poniendo a Dios como creador, como dueño de todo. Hizo las plantas, hizo los animales, hizo todo. Y dijo que era bueno, hermano. Todo lo que Dios había creado era bueno. Y todo lo que Dios ha creado, como Rey, como Señor, Jesucristo, el que reina y gobierna por encima de todos, todo le pertenece a Él. No hay nada que no sea para Dios. Ahí es donde nosotros debemos de entender esa parte. Vuelvo a repetirlo. Todo ha sido creado por Dios. Y la cultura debe de ser movida por el motor el cual fue creado, el motor por el cual Dios creó esto de la cultura. Puso al primer hombre a labrar la tierra, a gobernarla, a juzgarla. Y nosotros, en el tiempo que estemos en este mundo, debemos procurar en la medida de lo que tengamos. No estoy hablando de grandes gobiernos, no estoy hablando de imperios, no. A veces es básico nuestro trabajo, nuestra casa. Todo eso es lo que nosotros debemos de cuidar, de proteger, de penetrar esa cosmovisión bíblica. La caída nos ha apartado y ha creado muchas cosmovisiones, algunas más apegadas a la verdad, otras alejadas de la verdad. La cosmovisión ha sido destruida, pero en la transformación por la redención que nos da el Señor, que ahora todas nuestras áreas, todo nuestro pensamiento, el maestro no deje de ser maestro, el filósofo no deje de ser filósofo en el buen sentido, de que ahora está predominado por la teología bíblica y quiere obrar conforme a ella. El taxista no deje de ser taxista y no se considere menor aquel que no está en un servicio eclesiástico. El dualismo es algo que ha afectado a la iglesia en muchas cuestiones, aunque la intención es correcta. Hay buenos maestros, los cuales de la edad patrística, ellos creían que el hombre debía de apartarse, y de hecho se ha creado lo que es el monasticismo que habla de que debemos alejarnos del mundo, y se alejan de todo, de trabajo, de relaciones, de todo.
Pero la cosmovisión bíblica no nos enseña eso. En ese aspecto estoy a favor de estos puntos. Hay raíces, hay motivos por los cuales los cristianos pensaron así, de alejarse del mundo, de retirarse y aislarse. Pero los cristianos debemos estar en medio del mundo, estando para glorificar a Dios en cualquier área que estemos. El dualismo se ha desarrollado a través del tiempo de la iglesia. Muchos mencionan los padres apostólicos, pero hay un dato muy interesante de Clemente de Alejandría, cómo él tomó de la filosofía, tomó la escuela filosófica para predicar el evangelio. Ahí vemos a alguien que utilizó la cultura para predicar, para evangelizar. Nosotros los cristianos no debemos aislarnos o tener miedo. Mucha gente, conforme a una cosmovisión bíblica, dice: el mundo nos aborrece, seremos perseguidos por los que no son cristianos y se mantienen con miedo, se mantienen con terror, no pueden desarrollarse socialmente ni económicamente por el miedo de que lo van a perseguir y que va a sufrir. Esa es una verdad, hermano. Y él va a decir que está basado en una cosmovisión bíblica. Sí es verdad que el mundo nos va a aborrecer, pero también es verdad que el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿De qué sirve si la sal pierde su sabor, es pisoteada por los hombres? ¿O de qué sirve colocar una lámpara debajo de una cama? No sirve de nada. Ahí vemos algo que tiene peso referente a la cosmovisión bíblica y al desarrollo del ser humano para crear beneficio, para predicar salvación, para que nuestro pensamiento, nuestra postura teológica tenga peso delante de un mundo que es gobernado por una cosmovisión. Así como el lobby gay, o lo que son estos hombres políticos poderosos que han obtenido lugares importantes. Por eso las leyes pro aborto, las leyes a favor de la homosexualidad, ¿de dónde cree que vienen, hermano? Vienen precisamente de personas que llevan esa cosmovisión y la implantan, la enseñan a los políticos. Si los cristianos debemos de tomar puestos políticos es una duda. Claro que sí. Creo firmemente que un cristiano puede estar dentro de la política y ser influencia moral para otros. Esto no significa que vaya a haber paz o vaya a vivir un reinado donde la política sea gobernada por cristianos. Hay gente que lo cree, pero siendo honestos y viendo lo que en realidad es de que podemos influenciar cierto sector solamente. Cierto sector y puede tener muchos errores. La cosmovisión secular. ¿Qué es lo secular? Es esa separación. Vamos a separar lo sagrado de lo secular. El cristiano va a la iglesia el domingo, se enfrenta, llega al culto, está en relación con los hermanos, habla de teología, se acaba el domingo, regresa a su casa, se acaba el culto, mejor dicho, regresa a su casa y se prepara para un día laboral. Y su vida es rutinaria, no hay diferencia absoluta entre ser cristiano o ser alguna persona pues que sea influencia para otros. Se mantiene callado, no habla temas teológicos, no menciona, no habla con inteligencia la moral que tiene, no tiene obras, no actúa conforme a su cosmovisión. Entonces vemos un cristiano el cual no está haciendo influencia para otros. Y ahí es donde se pierde esa cosmovisión bíblica. Por eso es importante que la cosmovisión, nuestra visión de cómo estamos observando las cosas, sea lo mejor bíblicamente que pueda llegar, ya que vuelvo a insistir, hay muchos defectos en la cosmovisión de nosotros como seres humanos, como personas, los cuales queremos aislarnos del mundo y no relacionarnos con las personas del mundo, utilizando textos como las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, aunque el mismo contexto está hablando de otras cosas, pero los cristianos no se quieren relacionar, no quieren tomar autoridad, quieren dejar todo muchas veces. No estoy hablando acerca, probablemente hay un caso especial donde el cristiano tiene su estudio y ve una necesidad en una iglesia y siente fuertemente el llamado y deja las cosas, pero no es el caso siempre. Hay cristianos que pueden ser apasionados,
estudiar la Biblia, estudiar teología, pero eso no significa que vayan a ser pastores. Y es un error creer que si vemos a alguien apasionado va a ser misionero, o que si vemos a alguien más tranquilo pero dedicado a la lectura va a ser pastor, o aquel que está desinteresado no va a servir en nada a Dios. Eso es un error, ya que el que no está desinteresado, que no, tal vez no se le ve un fuego por estudiar teología, en lo que se dedica, en lo que hace, glorifica a Dios. Está el que puede ser de utilidad para otros y comienza a estudiar y comienza a trabajar en ello. Pero no necesariamente el cristiano que estudia, el cristiano que se apasiona por la teología, va a llegar a ser un pastor. La cosmovisión bíblica nos llama a conocer a Dios, la teología a hacerla práctica y comenzar a ver la creación como algo lícito, como algo que es bueno, como algo que nos sirve para glorificar a Dios. Si tenemos dinero, utilicémoslo para la gloria de Dios, prosperemos económicamente y ayudemos a otros. Si no tenemos dinero, busquemos la forma de poder prosperar económicamente, y si por ningún medio prosperamos, es porque Dios en su soberanía tiene algo planeado para nosotros. Y así comenzar a entender la divinidad y el mundo que nos rodea. Penetrar las escuelas, penetrar la política, penetrar la sociedad con un pensamiento bíblico centrado e inteligente para que las personas puedan conocer quién es Cristo. Los dioses de este tiempo están gobernando. Los dioses de este tiempo, el dinero, la promiscuidad, la maldad, la perversión, gobierna. Y nosotros no podemos quedarnos callados. Necesitamos hablar y pregonar lo que es la palabra de Dios, aún en lo básico de la moral cristiana. Entonces la cosmovisión bíblica es una acción la cual tiene respuesta para la cultura, tiene una erudición que puede mostrar al hombre las realidades y todo el marco filosófico que podemos mostrar acerca de Dios, acerca de la moral, acerca de la verdad que nosotros conocemos. Ahí es donde nos debemos formar esa cosmovisión y tomar todo, no separar, no hay secular ni sagrado, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Mi trabajo, mi familia, mi vida, mis amigos, los no cristianos, debo de relacionarme con ellos. Debo soportar para poder predicar el evangelio de manera racional y de manera inteligente, proponiendo la cruz del Calvario. Pero después de la cruz del Calvario y de la resurrección de Cristo está la moral, está la actitud, la vida que los cristianos debemos de tener para poder ser influencia a otros. Tendremos batallas, guerras, caídas, como se dice comúnmente, la batalla del cristiano. Pero ahí es donde vamos a enfocar nuestra mirada, que nuestra visión sea verdaderamente bíblica. Que no piense yo que prosperar económicamente es malo, porque la Biblia dice que el hombre que tiene riquezas está mal, pero la misma escritura dice, Pablo, el hombre que tiene riquezas aprenda a ser generoso y disfrutar lo que Dios nos ha dado, nos ha entregado. Es algo que tenemos que tener totalmente en el enfoque de la vida cristiana. Entonces, esa sería mi recomendación acerca de este libro, que es muy bueno. Creo que nos puede abrir el entendimiento acerca de estos puntos que toca. Básicamente este viene siendo el pequeño audio de la recomendación del libro de la cosmovisión bíblica por parte de estos dos exponentes, que es Brian J. Walsh y Richard Middleton, me parece que así se pronuncia su nombre. Y tenemos un buen marco teológico acerca y con referencia a lo que debemos de hacer como cristianos. Olvidarnos de esos factores dualistas, que después veremos que cristianos a través de la historia han sido influenciados por el dualismo y han visto y han hecho separación de muchas cosas. Pero el punto principal es ver la integridad de toda la vida humana. La escuela, mis relaciones, mi trabajo, la iglesia.
La iglesia debe de ser alguien que impulse a los cristianos mismos a ser parte de la sociedad. El cristianismo primitivo fue parte de la sociedad e influenció a la sociedad. Tanto así influenció que un emperador comenzó a profesar el cristianismo. Fue influenciado, fue convertido, eso lo pondremos en tela de duda hablando de Constantino. Pero hubo influencia de parte del cristianismo. Y aún podemos verlo de manera básica. Sé que muchos de ustedes han llegado con el evangelio a su casa y han influenciado a sus padres. No son cristianos todavía, pero su moral, su comportamiento ha cambiado. Hay casos donde no aplica, pero hay personas que se han visto que han sido influenciadores para sus hijos, aunque no son cristianos. Sus hijos llevan una moral cristiana y una inteligencia cristiana, con la enseñanza bíblica que fue puesta por sus padres, y estos niños suelen ser hasta mejores relacionándose, mejores en sus dedicaciones, trabajos, porque han tenido un pensamiento que los ha llevado a prosperar en este mundo. Es nuestra obligación como creyentes, sí es nuestra obligación. No, este mundo parece que va a ser pasajero, sí lo es, pero en nuestra estadía en la tierra debemos pregonar el reino, vivir las leyes del reino, profesar la fe cristiana, evangelizar al mundo y penetrar la cultura que al mundo le gobierna, así como lo hicieron muchos cristianos del pasado, siempre siendo un choque para la cultura y para la sociedad. Te doy gracias por tu atención. Cualquier comentario, duda, estamos a tus órdenes. Que tengas una excelente noche.